Por favor, me recuerdan, sí, me recuerdan que a uno se le olvida fácilmente. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya sabemos los pasos básicos para elaborar un presupuesto. ¿Quién tiene alguna inquietud al respecto? ¿O es claro hasta el momento lo que he dicho? ¿Es claro lo que he dicho hasta el momento? ¿No hay ninguna inquietud? Sí, profe, está claro. Bueno, perfecto. Entonces sigamos con los pasos básicos para elaborar un presupuesto de obra. ¿Listo? Porque faltan más pasos. Después de que usted elaboró el listado, estableció la unidad de medida y calculó las cantidades de obra para cada actividad, entonces usted pasa a averiguar, a establecer el precio unitario de cada una de esas actividades. O sea, cuál es el valor en pesos de esa actividad. ¿Entendido? Usted lo puede hacer de dos maneras. Calcularlo usted mismo. Y ya ahí entra la experiencia del contratista constructor. O sea, del constructor. Porque establecer el precio unitario, eso va de la mano con muchas obras que usted ha hecho, o sea, con la experiencia que ha adquirido en el trabajo de construcción. Es, en esa experiencia usted sabe cuánto vale un metro cúbico de concreto, cuánto vale un metro cúbico de excavación de tierra seca o un metro cúbico de excavación de tierra mojada. Esto, eso se lo dice la experiencia. Y usted también ha hecho previamente un cálculo de ese precio. Para hacer ese cálculo de ese precio, previamente se debe hacer un análisis de costos unitarios, que eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Pero lo que necesitan saber en este momento es que ese valor unitario, ¿listo? Que es la tercera columna la cuarta columna de ese cuadro que ustedes están viendo, valor unitario, ahí lo ven claramente. Es un valor que usted puede calcular o lo puede extraer de otra información que hay empresas que se la dan a ustedes. ¿Listo? Por ejemplo, Camacol. Camacol es una entidad que vela por la construcción a nivel nacional. Y él, dentro de sus funciones, tiene establecido ofrecerle al constructor un manual de precios unitarios, ¿entendido? Que ellos calculan previamente de acuerdo a los precios vigentes en el mercado. Entonces, cada una de esas valor unitario que usted puede conocer por medio de esa información que le da Camacol, por ejemplo. Pero usted lo puede calcular también, los precios unitarios, porque en este momento hay caída de Internet. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Listo. Entonces, cuando usted ya calculó el valor unitario de cada actividad, entonces pasa a establecer el valor total de esa actividad. ¿Cómo se establece el valor total de esa actividad? Simplemente usted coge el valor de la cantidad de esa actividad y la multiplica por el valor unitario. ¿Listo? O sea, están viendo el cursor en la pantalla. Sí. Ahí estoy señalando cantidad. ¿Listo? Entonces, esa cantidad usted la va a multiplicar por el valor unitario, por el, por el valor que está en la siguiente casilla. Al multiplicar esos dos va a obtener el valor total de esa actividad. ¿Listo? Y así sucesivamente. Para cada actividad usted va calculando el valor total de cada actividad, multiplicando la cantidad de obra por el valor unitario. Y ya cuando tenga todos los valores totales de todas las actividades, ya lo que hace es sumar todos esos valores totales y que va a obtener el valor final de los costos directos de la obra. Ya después vamos a definir qué es un costo directo, listo. Pero qué va a obtener ahí sumando todos sus valores totales? El valor del costo directo de esa obra. ¿Entendido? Claro, hasta ahí. Sí, profe. Muy bien. Eso en cuanto a los pasos básicos para elaborar un presupuesto de obra. ¿Listo?
Ahora, ¿para qué nos sirve calcular los costos de construcción en una obra cualquiera, en cualquier obra? No necesariamente la construcción de un edificio, una vivienda de 1, 2 o 3 pisos, listo, sino de una carretera, de un puente, de un aeropuerto. ¿Para qué nos sirve calcular los costos de construcción? Primero que todo, para conocer los valores que se pueden invertir en ella. Usted debe tener, lógicamente, de antemano, el valor final que le va a costar construir esa obra, construir esa carretera, construir ese puente, construir ese aeropuerto. Es fundamental. ¿Listo? Para poder usted, ¿qué? Por ejemplo, si usted es si usted es la nación, ¿listo? Si usted es obras públicas municipales, por ejemplo, necesita saber cuánto le cuesta un puente que va a construir en tal parte de Bello. ¿Listo? Para después decirle a sacar la licitación, la construcción, y que el que va a construir eso sepa cuánto vale y trabaje con base en ese valor. ¿Listo? Ya después les diré en qué consiste una licitación. Entonces, nosotros presupuestamos para saber el valor final de la construcción de algo. ¿Listo? Y sobre todo en construcción civil, para saber qué me cuesta esa carretera, ese puente o ese. Segundo, para organizar los ítems que se van a Profe, no se le los entendió. ítems de esa actividad. Profe, no Perdón, se le entendió la última parte. es que se cayó se cae la conexión. Se cae la conexión. Como no tengo realmente un buen internet, se cae la conexión. ¿Ya me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Cuando usted hace licitación, esos son los ítems. Actividad de replanteo y localización, ítem 1, por ejemplo. Actividad de excavación, ítem 2, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando usted hace un presupuesto, está obteniendo eso, los ítems de cada una de las actividades que va a considerar dentro de la obra. También, ¿para qué le sirve hacer un presupuesto? Para estimar los rendimientos de cada ítem y, por consiguiente, el tiempo que se necesita para la ejecución de una obra. Ustedes lo vieron claramente en la programación, que cuando usted está adelantando un proyecto, usted debe saber realmente el orden de las actividades y cómo siguen las actividades. Primero una, después la otra y enseguida la otra. Si usted no tiene ese orden de actividades, usted realmente no tiene organizada, no tiene organizado el trabajo, ¿cierto? Entonces, antemano las actividades. Pero no solamente eso, sino que usted va a saber también el rendimiento de cada actividad. ¿Qué sentido? Profe, no se le escuchó nada en la última Está Profe, parte. no se le compuesta entiende por. nada. Lo que pasa es que hay problemas y las tuve con también. Ya me están escuchando mejor. No, No, profe, aún No, tiene mucha profe. interferencia. Me están escuchando mejor. no, profe. Chicos, No, esperen, No. no esperen se a le ver, entiende. esperen un momentico, a ver, yo hago un momentico, ¿qué? Bueno, ustedes ya me están escuchando mejor. Todos me están escuchando.
Más o menos. Sí, profe. Más o menos. Bueno, vamos a ver. Voy a continuar. Va, pues partamos. Usted me dicen si ya está. Ah, perdón. Un momentico. Voy a compartir. Ustedes me dicen si ya se está proyectando. Alexandra, ¿está viendo la imagen? ¿No me están escuchando bien? Sí, profe, ya Sí, se ve. profe, ya se ve bien. ¿Y me están escuchando bien? Sí. Sí, profe. Bueno, listo. Estamos hablando de para qué sirve calcular los costos de construcción de una obra. ¿Listo? ¿Para qué realmente sirve eso? Ya habíamos dicho que sirve para saber el valor final de lo que cuesta la construcción de un edificio, una carretera, un puente, etcétera. ¿Entendido? Si usted no sabe el valor final de costo de construcción de una obra, usted va a tener problemas. ¿Listo? Porque no sabe si realmente tiene la plata, si tiene la plata o no la tiene. Entonces, es fundamental conocer el costo final antes de construir. ¿Entendido? También, ¿para qué sirve? Para organizar los ítems. O sea, establecer las actividades de nada. Usted enumera esas actividades, o sea, establece los ítems. ¿Listo? Entonces ya sabe todas las actividades que va a realizar. Usted para elaborar un proyecto. Entonces, ¿qué es un rendimiento? Es el tiempo es lo que se demora una cuadrilla de un oficial y 3 ayudantes para vaciar 5 metros de concreto para una placa. ¿Cuánto se demoran esa cuadrilla de no sirve un presupuesto de obra o calcular los costos de construcción para establecer los rendimientos de cada sirve para llevar un control de la obra antes, durante y después. Y enseguida les explico qué consiste controlar la obra antes, durante y después. ¿Listo? ¿Para qué me sirve en la construcción de una hectárea Profe, aproximadamente se le escucha para muy poder, entrecortado. otra vez? Entonces tenemos muchos problemas aquí. ¿Qué, ya mejoró o no? No, es que Sí. hay problemas de conexión. Ahí me está mostrando un mensaje de conexión, de una conexión de mala calidad. ¿Ya mejoró? ¿Para qué cálculo? Para el antes de la construcción del presupuesto de obra. Me Profe, otra vez no se le escucha. listo. Por favor, pero chicos, voy a ver qué más puedo hacer aquí, hombre. Ya. Listo, ya. Ya está escuchando mejor. Chicos, Sí. bueno, listo, muy bien. Pero es que no sé, siempre ha sido la misma persona la que me lo dice. De pronto, esa misma persona es la que tiene problemas también con la conexión, ¿o no? No, No, profe. profe, yo también Es lo para escucho mal. todos. Sí, me gusta que me lo digan todos. Listo.
Listo, para poder prestar la plata. Durante, me sirve ese presupuesto me sirve durante la ejecución de la obra para ver cómo es que voy con cada una actividad. Listo, si unas están superando el costo respecto a lo previsto o si están por debajo del costo. Si están por debajo del costo esa actividad, significa que voy bien con la obra y que voy a ganar plata en la obra. Pero si esos costos están por encima de los costos presupuestados en cada actividad, significa que estoy perdiendo ya plata de entrada. Entonces el presupuesto me sirve para hacer las correcciones inmediatas durante la ejecución de la obra. Listo. Son correcciones presupuestarias. Entonces yo sé dónde voy a saber dónde tengo que sacar personal, dónde voy a tener que ahorrar dinero en materiales. Ojo, ahorrar dinero en materiales sin perjudicar la calidad del trabajo, sin perjudicar la calidad de la obra, que ese ha sido uno de los problemas en nuestro medio. Por eso se han caído edificios. ¿Listo? Porque al tratar de conseguir materiales más favorables, no miran la calidad de los materiales y ocurre que terminan construyendo edificaciones de mala calidad. ¿Listo? Cuando yo digo hacer correcciones presupuestarias en los costos de los materiales, no significa bajar la calidad de los materiales. Que eso quede claro. ¿Me entendieron? ¿Sí me escucharon esa parte? Sí, señor. Para mí es muy importante que eso lo tengan muy claro y se quede aquí en la cabecita. Listo. Bajar costos en materiales no significa bajar calidad del material, que eso ha sido los problemas en nuestro medio de la construcción. ¿Entendido? Y ustedes deben ser conscientes de eso. Nunca van a bajar la calidad del material. Ustedes pueden conseguir material de la misma calidad a más bajo precio. Eso depende del proveedor que les esté ofreciendo el material. Pero que quede claro, eso sí, usted no puede bajar la calidad del material con el que está construyendo la obra. ¿Para qué nos sirve después el presupuesto? Cuando usted terminó la obra, ya después ese presupuesto le va a servir para establecer en qué actividades se sobrepasó en el costo y en qué actividades usted tuvo ganancias. ¿Entendido? Entonces, ese presupuesto le está sirviendo a usted de control antes, durante y después. ¿Queda claro lo que he dicho respecto a esto del presupuesto de obra y para qué se requiere el presupuesto de obra? ¿Por qué es necesario hacer un presupuesto de obra? ¿O hay alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Chicos, ¿sí? Siempre es importante que alguien hable. No, profe. Bueno, listo, gracias. Vamos a continuar con el tema. ¿Cuáles son los costos que se consideran en un presupuesto? Son 3 costos básicos los que se consideran en un presupuesto. Primero, los costos directos. Después, los costos indirectos y los costos totales. Esos son los 3 costos que usted establece en un presupuesto. ¿Cuáles son los costos directos? Los costos directos son aquellos que resultan de evaluar los valores de materiales, mano de obra, equipo y transporte. ¿Entendido? Ojo, los costos directos resultan de calcular el valor de la mano de obra, o sea, lo que me cuestan las cuadrillas de trabajadores que necesito para hacer la obra. ¿Listo? ¿Cuánto me cuestan los materiales? ¿Cuánto me cuesta el cemento, la arena, la gravilla o el triturado? Y así sucesivamente. Y el transporte, ¿cuánto me cuesta el transporte de esos materiales? ¿Entendido? Cuando yo establezco los costos de cada uno de esos elementos, entonces estoy estableciendo los costos directos del presupuesto, dentro del presupuesto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir calcular los costos directos? Esos son valores que son partes integrales y necesarias para el desarrollo directo de la actividad. Si usted va a desarrollar la actividad, por ejemplo, de excavación en obra, esa actividad básicamente, ¿qué requiere? Personal, o sea, mano de obra y equipo y herramienta. Entonces usted va a establecer cuánto le cuesta la mano de obra para hacer la excavación, cuánto le cuesta la retroexcavadora,
¿listo? O el bulldozer o el cargador para hacer esa actividad. ¿Y cuánto le cuesta la pala, la pica y otros elementos para excavar? Entonces, esos costos son los que establecen el valor de esa actividad. Se les está entrecortando. Profe, se le está entrecortando otra vez. Profe, otra vez. Y a ustedes también se les oye entrecortado. Mejoró, sí, su conexión a internet es inestable. ¿Sabe qué está pasando? Lo que se está conectando a internet a esta hora, hay muchas personas, por eso es que se cae la conexión. Esa es una desventaja que tenemos en este momento. ¿Listo? Bueno, ya entendieron los costos directos. ¿Sí o no? Sí. Ahora hablemos de los costos indirectos, que esos son otros costos del presupuesto. ¿Cuáles son esos costos indirectos? Son aquellos que permiten que una actividad se desarrolle más, no son parte integral de la misma. O sea, por ejemplo, los costos de los servicios públicos. ¿Listo? Usted tiene que gastar agua, luz en la obra. Esos son costos que no hacen parte directa del costo de la obra, pero son costos indirectos. ¿Listo? Lo que le cuesta a usted una secretaria, la secretaria para la obra, o el secretario, para que no le metamos esto género, o el secretario. Eso es un costo indirecto. ¿Listo? Es un costo que no es parte integral del presupuesto como tal. ¿Y dónde va incluido realmente esos costos indirectos? En algo que se llama AUI o AIU, como lo quiera llamar, que son costos de administración, utilidades e imprevistos. ¿Entendido? ¿Y qué es el AIU? Es un porcentaje que se cobra sobre el valor total de los costos directos y cuyo valor depende de la complejidad de la obra o de la estimación del contratista. El AIU usted lo puede establecer de acuerdo a la experiencia que usted tenga como contratista. Profe, constructor. no, se le escucha muy entrecortado. Bueno, vamos a avanzar ahí poco a poco, sí. El AIU es un porcentaje que se cobra sobre el valor de los costos directos y tiene un porcentaje establecido de acuerdo a la experiencia que tiene el constructor y de acuerdo a la magnitud de la obra. Si es una obra pequeña, tiene una IU más pequeña. Si es una obra grande, tiene una IU más grande. Listo, por lógica. Pero realmente el AIU lo establece básicamente la experiencia del contratista constructor, del constructor. Listo, entonces vamos a hablar de la administración. ¿Qué es la administración? Este rubro, o sea, la administración, son los costos que están relacionados directamente con elementos que se necesitan ejecutar dentro de la obra o necesidades que usted tiene dentro de la obra. Por ejemplo, una obra necesita una gerencia, un director de obra, necesita un ingeniero residente, necesita mensajeros, necesita un maestro de obra, ¿listo? Necesita conductores, puede necesitar un topógrafo. Todos esos son costos de administración. También los impuestos que le cobra el gobierno por la ejecución de esa obra, también son costos de administración. ¿Listo? Entonces, todos esos costos que les acabo de decir caen dentro de lo que es los costos de administración y hay que considerarlos. ¿Listo? La utilidad. Es otro costo que usted tiene que tener en cuenta. O sea, la ganancia a la que usted aspira o la que usted va a obtener. Entonces, ese es un porcentaje de los costos directos también. Y debe tener del IVA, que en nuestro medio actualmente es del 19%, que también se lo saca
pero se lo saca a la utilidad. Usted calcula más o menos una utilidad del 10% sobre los costos directos. Por ejemplo, si una obra le cuesta costos directos 100 millones de pesos, el 10% son 10 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, esa sería la utilidad que usted podría obtener de esa obra, el 10 millones de pesos. De una obra de 100 millones, la utilidad puede ser mayor o puede ser menor o usted puede tener pérdida. Eso depende de cómo usted trabaje. ¿Listo? Uy, se cayó la conexión. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sobre esa utilidad que usted establece sobre los costos directos, usted calcula el IVA. O sea, esos 10 millones de pesos le calcula el 19% y es el valor del IVA. ¿Entendido? Entonces, usted al final debe también calcular los imprevistos. ¿Cuáles son los imprevistos? Usted puede tener un accidente en la obra. Usted puede tener una lluvia torrencial en la obra porque se le inundó la obra. O puede tener cualquier otro tipo de imprevisto. Entonces, dentro del presupuesto, usted debe considerar también esos costos producidos por esos imprevistos que usted tiene. ¿Listo? Y también es un porcentaje del costo directo de la obra. Ejemplo, si usted dice, no, es que los imprevistos para mí son el 5% de los costos directos de la obra. Si la obra le cuesta 100 millones de pesos, entonces el 5 costos adicionales que puede tener. Entonces, ¿cuáles serían los costos totales? La suma de los costos directos e indirectos ya calculados previamente. Y así obtiene usted el valor de la obra. Como lo ve usted en el cuadro inferior. ¿Listo? Valor de la obra. Tan, suma todos los costos, todos los valores subtotales y le da el total de la obra. Eso lo vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Me entendieron hasta el momento? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que tengan que hacer respecto al tema? Chicos. No, profe. Por el momento no, Bueno, profe. ustedes van a entender esto mejor en hacer, listo. Eso lo hacemos en la próxima clase. Espérate un momentico. Clase de hoy. Partes constitutivas del formato del presupuesto de obra. Ustedes están viendo ahí en pantalla un formato de presupuesto, partes de un presupuesto. ¿Listo? Entonces, estamos viendo 6 columnas. Esas columnas están constituidas por una primera columna que es el ítem. Y esto es la numeración de cada actividad. ¿Listo? Entonces, actividad 1, actividad 2, ítem 1, ítem 2, ítem 3 y así sucesivamente. La otra columna es el detalle, o sea, la especificación de la actividad que usted va a realizar. Ya hablamos de varias actividades, por ejemplo, replanteo y localización de obras, esa es una actividad. ¿Cuál es después la otra columna? La tercera columna es la unidad. Para el caso del ejemplo de replanteo y localización, la unidad es metro cuadrado. Ya después la cantidad dijimos que podía ser 150 metros cuadrados, eso se establece por el plano que usted tiene. ¿Listo? El valor unitario, ya dijimos que eso lo da normalmente la experiencia que tiene el contratista. Eso es un cálculo a priori, o sea, dado por la experiencia, pero hay entidades que a usted le dan esos valores unitarios también. ¿Listo? Y el valor parcial, que es la columna final, que es el producto de multiplicar la cantidad de obra por el valor unitario y obtenemos el valor parcial. ¿Listo? Cuando sumamos todos los valores parciales o valores totales, ¿listo? De cada actividad, obtenemos la suma de los costos directos. ¿De acuerdo? Eso queda claro hasta ahí. Necesito que quede claro eso hasta ahí. Dígame si sí o no está claro. Por favor. Sí, profe.
Listo. Entonces, ya obtuvimos la suma de los costos directos. Después pasamos a calcular los costos indirectos. Al calcular los costos indirectos, estamos estableciendo los costos de administración, los costos de la utilidad, los imprevistos y el IVA. ¿Entendido? Ahí para esta hora. Listo. Discriminado de la siguiente manera. El 3%, perdón, no, estoy haciendo mal los costos indirectos serían 10% de ahí más el IVA, que es el 19%. Son el 10% más el... Entonces, ese AIU usted lo distribuye. Lo puede distribuir de la siguiente manera. 5% de administración. 3% de utilidades. Ahí va 8% y 19% que es de el IVA. ¿Entendido? Entonces, cada uno de esos porcentajes se los va a sacar a usted a los costos directos. Ejemplo. Si los costos directos le sumaron a usted en total 100 millones de pesos, entonces usted en administración que estableció el 5%, le saca el 5% de ese valor, de 100 millones de pesos. Entonces le dio 5 millones de pesos. Entonces lo coloca acá donde está el signo más, el signo de pesos. ¿Listo? Ahí al frente. Entonces, 5 millones de pesos. La utilidad, usted dijo que era el 3%. Entonces, a ese costo directo de 100 millones de pesos lo multiplica por le saca el 3% y va a obtener, digamos, 3 millones de pesos. Entonces lo colocas ahí donde está el signo pesos. Y los imprevistos, dijiste que eran 2%. Entonces, a esos costos directos de 100 millones le sacas el 2% y te dio, por ejemplo, 1 millón de pesos. ¿Entendido? Ya el IVA, ya le aplicas el 19%, no al costo directo, sino a la utilidad. Listo, que te dio 3 millones de pesos. Entonces le sacas el 19% a 3 millones de pesos y te va a dar, por ejemplo, 1 millón de pesos. ¿Entendido? Entonces ya tenés los valores de los costos, los valores parciales de los costos directos. Para hallar la suma del costo directo total, lo que haces es sumar esos valores. 5 millones más 3 millones más 1 millón más 1 millón. Y te da la suma de los costos indirectos. Espero que quede claro hasta ahí. ¿Listo? Ya después hallas el costo total de la propuesta. ¿Cómo hallas el costo total de la propuesta? Sumas los costos directos más los costos indirectos y te da el valor de la propuesta. Y así obtienes el valor del presupuesto final. Eso es lo que te va a costar esa casa, ese edificio, esa carretera, ese puente, lo que vas a construir. Eso es lo que te costaría. ¿Listo? La suma de esos costos directos y esos costos indirectos. ¿Quedó claro hasta ahí o no? ¿O alguna pregunta? Chicos. Está claro, profe. Muy bien. Bueno, ahí voy a dar por terminada la clase de hoy. Yo les agradezco mucho la atención prestada. Ustedes, primero que todo, me tienen que perdonar los problemas que se ha tenido con la conexión. ¿Listo? Eso se sale de mis manos. Voy a tratar Tranquilo, de... profe. Relájese. Profe, no se preocupe. Profe, yo tengo una Tranquilo, pregunta. profe. A ver, Luisa me va a preguntar. Luisa Fernanda. Sí, profe, No, ¿cuándo se, Johnny, nada. José Manuel, espérate que Luisa me va a preguntar. Espérate un momentico. Luisa, dime. profe, ¿cuándo se entregan las guías? Hoy estaban entregando las guías físicas, tengo entendido. Yo Por creo eso, pero que ¿cuándo se envían? Todas otra vez. no estarán ya no estarán ya colgadas en la página web. No han mirado la página web. Profe, lo que Profe, ya Luisa está. quiere decir es que cuando se entregan resueltas las guías. Eso es lo que Ah, Luisa quiere decir. lo que te diga en este momento es mentira. No sé exactamente la fecha. Le preguntas a tu directora de grupo. Ese dato no lo tengo actualizado en este momento.
¿Listo, Luisa? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguno, José Manuel, la pregunta tuya? O sea, para encontrar el precio de algo que se necesite, se toma por referencia lo que usted, por ejemplo, dijo de Camacol. Sí, o sea, una forma de usted averiguar los precios unitarios, los precios de las actividades, es con la información que da Camacol. Claro que eso tiene un costo. A usted Camacol no le va a dar eso gratis. ¿Listo? Usted paga por ese formato que ellos le envían, donde están todos los precios unitarios de cada uno de las actividades que usted tiene que desarrollar en construcción. Y no solamente de las actividades, sino también de los materiales y de la mano, el costo de la mano de obra actualizada hasta el momento. O sea, lo que le cuesta a un oficial o lo que le cuesta a un ayudante. ¿Entendido? Ah, sí, entendido, gracias. Perfecto, pero el precio unitario también lo puede calcular usted y eso es lo que les voy a enseñar también, a calcular el precio unitario. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces recuerden la actividad para la próxima clase. Vamos a empezar las exposiciones del proyecto productivo. Entonces, por favor, todo listo hasta el numeral 6, ¿cierto? Hasta el numeral 6. Entonces, No para que lo eres el tengamos en 4. cuenta. ¿Ah? No eres al 4. Recuerden que hasta el 4 se había propuesto el año pasado, pero tengo entendido que ustedes con el instructor Juan Camilo desarrollaron hasta el 6 en ese formato que él les entregó para presentar el proyecto. ¿Se acuerdan del formato? O se los proyecto para que lo recuerden. ¿Sí recuerdan el formato? Sí, sí. Profe, pero que yo recuerde, lo hicimos hasta el 4, que yo Él, recuerde. No él sé me si dijo que recuerdo mal. él me dijo que hasta el 6 lo habían desarrollado. No lo desarrollaron hasta el 6, solamente hasta Profe, el yo 4. recuerdo que nada No, más que fue era hasta el el 4. 4. Hasta el 4. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a leer el punto 5, el paso 5 y el paso 6 del formato, listo, del proceso de desarrollo del proyecto productivo. Y van a tratar de hacerlo, listo. Y el transcurso de la semana me están preguntando las dificultades, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, Listo. señor. Sí, vamos a trabajarle, hay que empezar a trabajarle el proyecto productivo, porque saben que ustedes al final deben hacer la presentación de ese proyecto productivo y básicamente es el que mayor peso tiene dentro del proceso evaluativo de la media técnica. Básicamente es como un proyecto de grado. El proyecto productivo es un proyecto de grado de ustedes. Entonces, no se pueden dar el lujo de quedar mal ahí. Que quede claro eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ninguno. Bueno, entonces quedamos así. Nos vemos en la próxima clase. Les agradezco mucho la atención prestada. Me perdonan los inconvenientes. Se sale de mis manos. Es problema de internet. De pronto para mejorarlos hay que pagar más internet. ¿Ustedes saben qué? Un poquito mal por ese lado. Entonces, estamos hablando. Se cuidan. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Profe, Luego, hasta profe. luego. No, profe, igualmente que le vaya muy bien.